¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de algo fundamental en Java, el casting. Si alguna vez te has preguntado cómo convertir números en Java sin cometer errores, este video es para ti. Vamos a ver cómo funciona el casting, cuándo es necesario y qué problemas puedes encontrar. ¿Y qué es el casting? El casting es el proceso de convertir un número de un tipo a otro. Por ejemplo, pasar de un int a un byte o de un long a un short. Existen dos tipos de casting en Java: casting implícito y el casting explícito. Primero veamos el casting implícito. El casting implícito ocurre cuando pasamos un número de un tipo más pequeño a uno más grande. Java lo hace automáticamente. Veamos cómo funciona esto con un ejemplo. Primero declaramos una variable de tipo int y la llamamos número. A esta variable le vamos a asignar el valor de 100. Luego creamos una nueva variable, esta vez de tipo long, y la llamamos número grande. Y a esta variable le vamos a asignar el valor de número. Con esta asignación no hay ningún problema. Aquí la variable número es un int, pero Java lo convierte automáticamente a long, sin necesidad de intervención manual. Esto sucede porque un long puede almacenar cualquier valor que un int pueda contener. Y así de sencillo es el casting implícito. En este caso, no necesitamos hacer nada. Ahora hablemos del casting explícito. Cuando queremos hacer lo contrario, es decir, pasar un número de un tipo más grande a uno más pequeño, Java nos obliga a hacer un casting explícito. Veamos cómo funciona el casting explícito con un ejemplo. Primero vamos a eliminar el código anterior. Así que hacemos eso. Y ahora vamos a agregar una variable de tipo long. La vamos a llamar número grande. Así que ponemos número grande y le asignamos el valor de 1000. En la siguiente línea vamos a agregar una nueva variable, esta vez de tipo int. Y le vamos a llamar a esta variable número. A número le vamos a intentar asignar el valor de número grande. Al intentar hacer esta asignación, podemos ver que aparece un error. Si ponemos el mouse encima del error, nos dice que necesita un int, pero le estamos dando un long. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Primero, lo que está claro es que este tipo de casting no se realiza automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando el tipo de un número se convierte de uno mayor a otro menor, como de long a int, es posible que haya una pérdida de información. En este caso, Java no quiere asumir la responsabilidad de esa conversión, y por eso nos muestra el error. Pero, ¿por qué Java no quiere tomar parte de esa responsabilidad? Porque podría perderse parte de la información al reducir el rango del número. Java no quiere hacer esta conversión automáticamente para evitar errores, así que te deja la responsabilidad a ti, al programador. Ahora, volviendo al punto de la posible pérdida de información, en este caso no va a haber pérdida de datos, ya que el valor de número grande es 1000, que está dentro del rango de int. Así que nosotros podemos tomar la responsabilidad y realizar el casting manualmente. Para hacer esto, simplemente escribimos el tipo de dato al que queremos convertir nuestra variable entre paréntesis antes de la variable. Es decir, antes de nuestra variable número grande, abrimos paréntesis, el tipo al que queremos convertir es int, así que ponemos int y cerramos paréntesis. Y con esto podemos ver que el error ha desaparecido. Lo que vamos a hacer ahora es imprimir a la variable número para confirmar que el número no ha perdido información. Así que agregamos system.out.println y ponemos número. Y ahora, al ejecutar el programa, vemos el resultado esperado, que es 1000. Pero cuidado, porque si el número no cabe en el tipo más pequeño, es posible que obtengamos un resultado inesperado. Para esto también tengo un ejemplo. Primero borramos el código anterior. Ahí está. Y lo primero que vamos a hacer es agregar una variable de tipo int. Y a la variable la vamos a llamar número grande.
y le vamos a asignar el valor de 130. Ahora en la siguiente línea vamos a agregar una nueva variable de tipo byte. Así que ponemos byte y a esta variable la vamos a llamar número pequeño. Número pequeño. Y le vamos a asignar el valor de la variable número grande. Podemos ver que hay un error, y si ponemos el mouse encima del error, nos dice que se requiere el tipo byte, pero le estamos dando un int. Y también nos recomienda que hagamos el casting de int a byte. Así que vamos a hacer lo mismo como hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a ir delante de la variable número grande, y entre paréntesis vamos a poner byte. Byte es el tipo al que queremos convertir a número grande. Y vemos que el error se fue y también parece que no hay ningún problema. Como hicimos en el ejemplo anterior, también vamos a imprimir el valor de número pequeño. Así que agregamos system.out.println y imprimimos número pequeño. Y ejecutamos el programa. Al ver el resultado, nos damos cuenta que no es el esperado. ¿Qué pasó acá? Lo que sucedió es lo siguiente. 130 está fuera del rango de byte. Sin embargo, por el casting explícito que hicimos, Java lo convierte a byte. Pero como el número 130 no cabe dentro de byte, vemos que hay un overflow. Sabemos que el número máximo de byte es 127. Y nosotros tenemos acá el valor 130. Eso quiere decir que está desbordado por 3 unidades. Como ya les expliqué en el video de overflow, cuando el rango superior es desbordado, el nuevo valor va a saltar al rango inferior. Y como 130 rebalsa el rango superior de byte en 3 unidades, también se moverá en 3 unidades hacia el rango inferior de byte. Y justo a eso me refería yo con la pérdida de información. Al final el 130 se perdió y nos quedamos con menos 126, lo cual podría generar bugs en nuestro código. También tenemos que tener en cuenta el casting con operaciones matemáticas. Cuando hacemos cálculos con números, Java convierte automáticamente los valores a un tipo más grande. Acá les tengo una regla general del casting en operaciones con enteros. Si hay un long, el resultado será long. Si no hay long, el resultado será siempre int. Byte y short se convierten automáticamente a int antes de operar. Veamos unos ejemplos para entender esto mejor. Primero borramos el código que teníamos antes. Y lo primero que vamos a agregar es una variable de tipo int. Y le vamos a asignar 10. En la siguiente línea le vamos a agregar otra variable de tipo int. Y le vamos a asignar el valor de 5. Y ahora vamos a agregar una tercera variable llamada resultado, también de tipo int. Y le vamos a asignar la suma de las variables a y b. Todas las variables en la operación son de tipo int, entonces espera que el resultado de la expresión sea de tipo int. Y como la variable a donde vamos a asignar el resultado es de tipo int, no hay ningún problema. Y si queremos, podemos imprimir el resultado. Así que agregamos system.out.println e imprimimos la variable resultado. Corremos la aplicación y nos da el resultado esperado. Ahora, el problema aparece cuando solo trabajamos con tipos menores a int. Por ejemplo, byte o short. Veamos el siguiente ejemplo. Como siempre, primero borramos el código. Ya está. Y luego agregamos 2 variables de tipo byte. Y le asignamos a cada una de las variables el valor de 50. Y finalmente vamos a agregar una nueva variable de tipo byte a la que vamos a llamar resultado. A esta variable le vamos a asignar la suma entre las variables x y y. Y vemos que aparece un error. Una de las reglas que les dije es que en operaciones matemáticas las variables de tipo byte o short son automáticamente convertidas a int.
Eso quiere decir que en esta expresión, a pesar que sabemos que x y y son de tipo byte, Java convierte primero a cada byte a int. De esta forma, el cálculo de la operación será un int, y eso causa el problema, ya que la variable resultado espera un byte. Para evitar el error, necesitamos hacer un casting explícito de int a byte. Así que vamos a cerrar a toda la operación en paréntesis y le vamos a hacer un casting explícito a byte. Y con eso ya no vemos el error. Si queremos podemos imprimir la variable. Corremos la aplicación. Y vemos que el resultado es el esperado. En este caso no hay ningún overflow o desbordamiento, ya que 100 está dentro del rango de byte. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el valor de la variable x de 50 a 100 y corremos la aplicación? Deberíamos ver en la consola el número 150, ¿no? Sin embargo, vemos que el número no es 150, sino menos 106. Yo estoy seguro que ya sabes lo que pasó acá. Un overflow. Como ya sabemos, todas las variables cuyo tipo es de menor rango que int son convertidas a int. Y luego, con el casting explícito, lo que hacemos es convertir el cálculo de tipo int a byte. Y al tratar de convertir 150 a un número de tipo byte, se produjo un overflow, ya que 150 no está dentro del rango de byte. Y ahora veamos un último ejemplo con el tipo long. Borramos todo y agregamos dos variables. La primera de tipo int, la llamamos num1 y le asignamos el valor 1000. La segunda variable será de tipo long, la llamaremos num2 y le asignaremos el valor de 5000. Y también tenemos una tercera variable llamada resultado. Esta variable es de tipo long y le asignaremos la suma de num1 y de num2. Y vemos que no hay error. Y esto es así porque si en una expresión tenemos a un int y a un long, el resultado será automáticamente convertido a long. Y ahora, si imprimimos a la variable system.out.println y ponemos resultado, ejecutamos, nos da el resultado esperado. Después de analizar todos estos casos, mi único consejo es que, por defecto, siempre utiliza int como tipo de dato. Si necesitas un rango mayor, opta por long. De esta manera, evitarás problemas de overflow. En el pasado se solían usar tipos de menor rango que int debido a preocupaciones sobre el uso de memoria. Sin embargo, dado que las computadoras actuales son muy potentes, esto ya no es un problema significativo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.